Buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Un momentito que están ingresando a mi compañero. Listo, buenos días. El día de hoy vamos a, como les comentaba en la clase pasada, el propósito es poder visualizar un ejercicio, un ejemplo en el caso en donde no tengamos soluciones diluidas, sino ya sean soluciones concentradas. Igualmente, informarles que durante la próxima semana, recuerden que el próximo parcial va a ser el 20 de agosto, es decir, en 2 semanas aproximadamente, y que el objetivo de la siguiente semana es poder realizar un taller en el cual se puedan reforzar los temas vistos durante este corte, los temas, lo que es dimensionamiento de la torre, características de una torre empacada, el coeficiente de transferencia de masa y también determinación de la altura y diámetro de la torre. Entonces, en función de eso, voy a dejar un taller en el Moodle para que lo vayan revisando y podamos desarrollarlo el día el martes. Y el día jueves, entonces, haríamos como una retroalimentación de ese taller. Básicamente son 7 ejercicios de diferentes tipologías con el fin de que ustedes puedan reforzar los temas vistos. Y haciendo así, en la siguiente semana, después de la semana del taller, entonces haríamos un repaso del tema antes de la semana del parcial. Entonces, en este caso, entonces, tenemos el siguiente ejercicio en donde dice, se lavan con agua 1000 metros cúbicos por hora de una mezcla gaseosa amoniacal aire al 25% en volumen de amoníaco. Utilizando una torre de 2 metros de diámetro. El contenido de amoníaco se debe reducir hasta el 1% en volumen. El proceso se efectúa a 30 grados centígrados y 760 mililitros de mercurio. La constante de equilibrio es 2.27 relaciones molares. Solicita determinar la cantidad de agua que ha de emplearse para que la fracción molar de amoníaco en la solución líquida sea de 0.1. Y calcular la altura de la columna considerando el coeficiente global de transferencia de masa basado en fase gaseosa de 1000 kilomol metro cúbico por hora. Voy a comenzar a grabar la clase. Gracias por recordarme, Elena. Recording in progress. Listo, ahora se está grabando. Listo. También les recuerdo que este tema lo pueden
leer o consultar en el capítulo 18 del libro de McCabe y en el capítulo 10 del libro de Jan Hopkins. Allí también van a encontrar ejemplos, ejercicios, que van de pronto, si tienen alguna duda adicional y quieren de pronto hacer una lectura individual, la pueden hacer de esos libros. ¿Cuáles capítulos, perdón? Del Jankopoli, el capítulo 10, sección 4, y el McCabe, el capítulo 18. En el 17 se explican los conceptos de transferencia de masa, pero en el 18 ya se explica lo que es dimensionamiento de la torre empacada. Entonces explican el cálculo del diámetro de la torre en función de la caída de presión, y también explican lo que es la altura de la torre, tanto para soluciones diluidas como concentradas. Y igualmente en el Jankopoli también lo pueden encontrar en el capítulo 10. En el Traival también está distribuido, pero está muy seccionado. Está entre el capítulo 6. En el capítulo 6 encuentran todo lo que es coeficiente de transferencia de masa. Y en el capítulo 8 van a encontrar lo que es torres empacadas. Entonces, para que consulten esa bibliografía, pues igualmente, si ustedes, creo que la mayoría tiene acceso a los libros, pero si alguno no puede acceder a alguno de ellos, me puede informar y yo con gusto se los puedo compartir. Bueno, entonces tenemos una torre de absorción en donde conocemos algunos parámetros, unas condiciones de entrada. Dentro de ellas nos dicen la temperatura, la presión y también nos informan del diámetro de la torre, ¿vale? Nos informan cuánto es el caudal que ingresa, el caudal de gas que ingresa a la torre, y nos informan también la concentración de gas que ingresa por el fondo y la que sale por el torre. Igualmente, a partir de esta información podemos calcular las fracciones libres de inercia, tanto para el fondo como para el torre, utilizando las relaciones libres de solución. Nos dan también la relación de equilibrio y nos informan que particularmente para el punto 1, que la solución líquida la fracción mol de amonía con la solución líquida de salida es de 0.1. Con esta información, entonces, es la relación de solutos para este caso particular. ¿Por qué? Porque ya determinamos las fracciones libres de soluto para la fase gas y la fase líquida. Con esta información, entonces, podemos calcular esta relación, que en este caso me da 2.91. Adicional a ello, tengo el caudal, y con el caudal puedo determinar la alimentación de gas que ingresa por el fondo utilizando la densidad del gas, ¿sí? Entonces, aquí lo que hago directamente, si se dan cuenta, es multiplicar la densidad, el caudal, que son 1000 metros cúbicos por hora, por la densidad del gas, que la relaciono a través de la ecuación de gases lineales. Siendo así, entonces ya puedo determinar esa alimentación de gas que ingresa por el fondo, y también puedo conocer la alimentación libre e inerte para el fondo, utilizando el cálculo anterior. Con esta información, entonces, yo puedo conocer o puedo dar respuesta a la primera pregunta, que era determinar la cantidad de agua que se ha de emplear para que la fracción molar de amoníaco en la solución líquida sea de 0.1. Entonces, con esta información yo puedo calcular entonces la relación, la cantidad del líquido alimentado
líquido libre de soluto, y con esta cantidad libre de soluto puedo calcular entonces la cantidad alimentada de líquido a la torre. En este caso sería 87.47 kilomol por hora. Hasta allí no hay nada diferente de lo que hemos trabajado anteriormente. Aquí hago que se mantenga. Listo. Con esta información, entonces, la segunda parte nos pide determinar la altura de la torre. Y aquí es donde varía un poco los cálculos que hemos realizado para casos en los que tenemos soluciones diluidas. Entonces, el enunciado nos brinda el diámetro de la torre, que en este caso son 2 metros, y con esta información nosotros podemos determinar el área de la sección transversal. ¿Para qué? Para que con el área de la sección transversal y el caudal de líquido o el flujo de líquido que ingresa por el fondo, podemos determinar el flujo másico de gas que ingresa a la torre. Entonces, este valor ya lo habíamos determinado en la etapa anterior, y lo que hacemos es utilizar tanto el área de la sección transversal como el flujo molar de gas que ingresa por el fondo para determinar el flujo másico que ingresa a la torre. Entonces recuerden que este flujo es la relación entre el flujo másico de gas dividido entre el área. Y siempre cuando estamos trabajando con torres de absorción hacemos referencia a las soluciones o a las corrientes concentradas. Ahora recordamos o calculamos la H o Y que relaciona ese flujo másico con el coeficiente global de transferencia de masa. El coeficiente global de transferencia de masa también nos aporta el enunciado y nos dice que es de 10 kilomol metros cúbicos por hora. Y ya conocemos también ese flujo másico en kilomol metros cúbicos por hora. De esta forma, entonces, hallamos la altura equivalente para el número de unidades de transferencia, que nos da 1.28 metros. Ahora nos hace falta el número de unidades de transferencia que está dado por esta integral. Aquí es donde básicamente radica la principal diferencia con soluciones diluidas. Recuerden que para soluciones diluidas nosotros hacíamos una aproximación de que esta integral era igual a un cociente entre la fuerza impulsora y un promedio de esas concentraciones, tanto a la salida como a la entrada de la torre. Entonces, para este caso, lo que nos toca hacer es desarrollar, ya sea de forma analítica o de forma numérica, esta integral. Para este caso, entonces, el número de unidades de transferencia lo voy a determinar con esta integral, y para poder definir o determinar los límites de esta integral, yo debo entonces calcular esa concentración tanto en el fondo como en el tope. Y particularmente en este caso voy a utilizar la regla de trapecio. Puedo utilizar Simpson, puedo utilizar todas las herramientas que han visto en análisis en métodos numéricos, o puedes hacer el desarrollo analítico si tienen una calculadora o lo pueden programar en manual. Esta es la ventaja también de poder utilizar estas herramientas, estar de forma remota, porque podemos utilizar diferentes herramientas para poder incluir el desarrollo de este tipo de integrales. Ahora también otro aspecto también diferenciador es que para soluciones concentradas no solamente cambia la forma como calculamos el número de unidades de transferencia, sino que la altura de unidades de transferencia de masa normalmente la referimos como un promedio de esas variables que intervienen, es decir, un promedio entre ese flujo másico de gas que ingresa a la torre y un promedio de ese coeficiente de transferencia de masa global de milímetros. Esa es la gran diferencia. En este caso, el enunciado nos daba valores fijos
pero es posible que estos valores nos puedan proporcionar en forma de una función o una correlación y luego pues podernos reemplazar a partir de la información calculada. Particularmente hoy en este ejercicio vamos a mirar o nos vamos a centrar en el cálculo del número de unidades de transferencia de masa utilizando métodos numéricos. Ahora, como les decía, vamos a utilizar la regla del trapecio y para esta regla del trapecio aproximamos esta integral como, bueno, como esta expresión, como esta expresión, pero en esta expresión debemos tener previamente conocidos la concentración tanto en el fondo como en el tope de la corriente líquida y gas y las fracciones libres de soluto para cada uno de estos puntos, tanto en el tope como en el fondo. Entonces, por esa razón, en este punto 3 lo que hacemos es determinar esas concentraciones a partir de la información que ya tenemos previamente. Entonces calculamos la fracción libre de soluto para el fondo con esta correlación porque ya la habíamos visto incluso para torres de platos. Calculándola me da 0.11. Yo igual les voy a pasar esta presentación de diapositivas. 0.11 y como la corriente de gas que ingresa a la torre es agua, entonces la concentración de soluto en ese punto va a ser igual a 0. A partir de esta relación de equilibrio podemos entonces calcular la concentración de Y1 en el equilibrio que está en equilibrio con esta concentración de X1 que ya calculamos previamente. Entonces simplemente multiplicamos la pendiente, que es 2.27, por esta concentración que está en equilibrio con Y1. Mira, 0.25. Igual, para el caso de X2, que va a dar igual a 0, porque no, esa corriente no entra pura. Aquí es, pues, básicamente calculamos, ya conocíamos, habíamos calculado X1, X1, la fracción libre de soluto para líquido en el fondo, la fracción líquida libre de soluto para el tope y sus correspondientes concentraciones en la fase de gas en equilibrio. A partir de estas fracciones puedo determinar la fracción molar de cada una de esas concentraciones en el equilibrio, porque la integral me relaciona precisamente esas fracciones molares, debido a que son soluciones concentradas. Y no podemos aproximarnos esas concentraciones a las fracciones libres de soluto, como si lo hicimos en el ejercicio anterior que hicimos en clase. En este caso, entonces, lo que hacemos luego es utilizar o emplear estos valores y definir el número de segmentos o divisiones que vamos a emplear para evaluar esta integral. Entonces, si nosotros segmentamos, si nosotros dividimos, digamos que es ese intervalo de concentraciones entre el fondo y el tope, de 0.01 hasta 0.25, determinamos el incremento, vamos a ver que esa concentración de Y va a variar entre 0.034 hasta 0.226. Y con esta concentración, pues, y las correspondientes relaciones para inertes y la ecuación de equilibrio, podemos determinar entonces los valores que luego vamos a emplear para evaluar la integral. Entonces, tal como lo vemos aquí, el primer factor que determinamos es la diferencia entre las concentraciones del fondo y el tope dividido entre el número de segmentos para evaluar la integral. Es
que es este valor. Entonces, Y1 es 0.25, Y2 0.01, dividimos entre n, que es el número de segmentos. Y esto nos da el primer término. El segundo término es la función evaluada en la concentración del fondo y evaluada en la concentración del tope. Entonces, recuerden que la función es 1 sobre la fuerza impulsora, que es la diferencia entre la concentración en el seno de la solución gaseosa menos la concentración en equilibrio. Conociendo esta función, entonces simplemente evaluamos en este punto en Y1 y Y2 y podemos entonces determinar estos valores que serían f de Y1 es 20 y f de Y2 sería 100, dividido entre 2. Y luego tenemos que evaluar esta sumatoria y para esto es que calculamos todos estos valores de estos puntos para cada uno de esos intervalos en los que vamos a incrementar el valor de Y en la fase gaseosa. Evaluando esta sumatoria, entonces tenemos que este último factor es igual a 60 y de aquí podemos calcular el número de unidades de transferencia basados en la fase gas para la torre. Este valor o esta función, utilizando el método de trapecio, me da 9.4. Luego, anteriormente ya había calculado la altura de unidades de transferencia y ya conozco entonces las unidades de transferencia y así entonces puedo calcular el valor de la altura de la torre de 12 metros. De esta forma entonces damos solución a las dos preguntas. Una era cuánto líquido se alimentaba la torre y la otra era la altura de la torre. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Están callados. Profe, yo tengo una duda. ¿Cómo, o sea, ¿de dónde saca el primer valor de la tabla para n igual a 10? O sea, ¿cómo se empieza? Ajá, ok, bueno, vamos a sacarlo acá. Y para poder comenzar con este valor, entonces yo selecciono el número de intervalos en las que voy a segmentar para poder hacer esa regla de trapecio que es 10. Entonces aquí básicamente yo lo que hago es hacer la diferencia. Hago la diferencia entre Y1 menos Y2 y lo divido entre 10. Y1 menos Y2, eso me da ¿cuánto da? 0,25 menos 0,01. Eso me da 0,24. Entonces, esa diferencia me da 0,9, que es 10. Me da un incremento de me da un incremento de 0.024. Entonces, el incremento desde Y1, desde Y2, que es 0.01, 0.024. Entonces, si yo le sumo 0.01 a 0.024, que es el incremento para poder aplicar el método de trapecio, entonces ese resultado me da 0.04. ¿Sí? Voy a compartir acá.
Entonces, 0,24 es Y sub 1 y Y2 es 0. Aquí lo que hago es la diferencia entre Y1 menos Y2. Y1 menos Y2 me da 0,24. Recuerden que Y1 es 0,025 menos 0,01. Entonces, con esa diferencia y conociendo que n es igual a 10, entonces lo que hago es dividir ese segmento, esa diferencia entre 10, y a esa diferencia o ese incremento es lo que yo de Y, que en este caso es 0,024 para comenzar en 0,034, que es el valor con el cual comienzo en la tabla. ¿Sí me hice entender, Sebastián? Sí, profe, sí. Y pues ya con eso ya se empieza a completar la tabla, ¿no? Exactamente. Entonces, siempre que vayamos a aplicar esta integral o resolver esta integral para soluciones diluidas, nos va a tocar, en el caso del método de trapecio, poder evaluar esta integral y poder cambiar el número de unidades de transferencia, que es la evaluación de esa integral. Porque va a ser la sumatoria de cada uno de esos valores, variando desde 1 hasta n-1. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos ahora a revisar otro ejercicio, que ya es un ejercicio tipo parcial, en el cual vamos a incluir tanto lo que es el dimensionamiento de la torre como tal, y va a incluir el cálculo del diámetro de la torre y la altura de la torre. Entonces, Profe, para este parcial van a ser 2 ejercicios. hasta ahora no lo hemos diseñado con la profesora Claudia, pero, por ejemplo, el año pasado se hizo un solo ejercicio, uno solo, y de ese ejercicio se pedía calcular, se pedían 5 puntos. Uno que era determinar el coeficiente de inundación dentro de la torre. Otro que era calcular el parámetro del flujo. Otro que era calcular el flujo máximo de gas que ingresa a la torre. Y otro que el final, que era calcular la altura de la torre. Entonces cada uno valía 5 y solamente fue un ejercicio pues con diferentes, claro, fue los diferentes datos para que fueran diferentes temas de evaluación. Pero era básicamente un solo enunciado. Entonces eran 3 temas y pedían calcular los mismos valores, los mismos datos, pues, para ese enunciado. Entonces, digamos que la primera tipología de ejercicios o de tipo parcial es como esta, en donde nos van a dar información para poder calcular tanto la altura de la torre como el diámetro de la torre. Y pues eso implica poder calcular lo que son coeficientes de capacidad, coeficientes de factores de parámetros de flujos, porcentajes de inundación, o en su defecto área de la sección transversal y diámetro de la torre. Y así. Entonces, la idea es que ustedes puedan mirar o puedan tener la destreza de poder identificar qué ecuaciones o cuál estrategia es la adecuada para poder solucionar el ejercicio.
Entonces, miremos este ejercicio. Y la idea es que en el taller entonces podamos resolver diferentes tipos de ejercicios, tanto para soluciones diluidas como concentradas, a partir ya sean de correlaciones empíricas para las constantes de transferencia de masa o para datos puntuales de la gente. Entonces los proyecta y ahorita les vamos a ilustrar. Bueno, esto era lo otro. La próxima clase entonces sería el desarrollo de inicio del taller, y en la segunda clase igualmente se va a seleccionar una persona por cada tipología de ejercicio, y la idea es que lo resuelva, lo presente, y será la segunda nota de este segundo corte. La segunda nota de quizzes y trabajos de este segundo corte. El tiempo va a pasar muy rápido. Entonces, en este caso, en este ejercicio nos plantean la siguiente situación. Profe, perdón, no entendí. O sea, Ya tenemos una nota una nota de quizzes y trabajo. Bueno, tenemos del dos. segundo corte. Del segundo corte tenemos uno, que fue el taller que dejamos hace 15 días y que presentó el compañero, que se complementó en dos partes. Una, que era la entrega como tal del taller, del ejercicio, y la otra parte de esa misma nota es la presentación que hizo el compañero en clase. ¿Sí? De esa se computa una sola nota, que es que constituye, digamos, la nota del taller en quizzes de este segundo corte. La segunda nota va a ser el desarrollo de este taller, que consta de 5 ejercicios. Estos 5 ejercicios se van a iniciar en clase, la próxima clase lo vamos a desarrollar. La idea es que podamos hacer, ya sea que se organicen en grupo o de forma individual, como ustedes se sientan más cómodos, pero lo importante es que todos desarrollen todos los puntos, para que en la siguiente clase se seleccione un estudiante que va a explicar cada uno de los ejercicios. Entonces se seleccionan en total 5 estudiantes y cada uno va a explicar. Profe, o sea, son 5 ejercicios y se supone que cada uno debe desarrollar los 5 ejercicios los 5 completos. ejercicios. Okay, esos ejercicios igual se envían y es una parte de la nota y la otra parte de la presentación que hacen los compañeros en clase. Es la misma dinámica de la vez pasada. Pero ya no, la idea... Se entregan. ¿Y hay que hacer diapositivas y eso? Sí. Claro. Otra vez como... Pues para las personas que le toque, ¿cómo? ¿Me repites, por favor? No te alcancé a escuchar, Carlos. Pero pues igual, profe, o sea, las personas que usted escoge, no las escogen en el momento, o sea, no a todos nos tocaría hacer diapositivas, ¿o cómo es? Creo que entendí que al final de la primera clase de la siguiente semana, para que en la segunda clase de la siguiente semana expongan, ¿sí? Exactamente, o sea, en la siguiente clase vamos a desarrollar los ejercicios en clase. Sí, la idea es que sea un momento de poder resolver dudas, inquietudes, y en la siguiente clase, ya sea que me lo presenten en diapositivas o en el Excel, pero que lo presenten, se va a seleccionar una persona del grupo. En total van a ser 5 personas que van a explicar cada uno de los ejercicios. ¿Sí? Es la misma dinámica. Que tienen que hacer presentación, pues ya es el criterio propio. Si ustedes hacen una buena plantilla en Excel y la pueden explicar, lo pueden explicar desde Excel. Porque a diferencia del ejercicio anterior, el que puso el compañero, era un ejercicio muy sencillo que incluía algunos pasos básicos. Pero estos otros cálculos van a implicar más detalle, más herramientas, incluso resolver este tipo de
de integrales, entonces ahí sí van a requerir, digamos que más tiempo o más recursos de cálculo que les ofrece Excel. Entonces lo pueden hacer ya sea en PowerPoint o en Excel, como quieran, pero la idea es que tengan la capacidad de poder explicar el ejercicio para toda la clase. ¿Entendido? Igual tenemos la próxima clase para resolver y para aclarar cualquier duda durante la clase, durante la sesión. Bueno, les comentaba entonces que este tipo de ejercicio involucra el dimensionamiento de la torre como tal. Y incluso en algunos casos, como ya lo... Qué pena volver a interrumpirla. Entre esos 5 ejercicios entran este último que acabo de explicar y este. No. Son ejercicios completamente nuevos. Yo les voy a cargar al Moodle y se los voy a enviar por correo también. Sí, si pudiese ser antes o en el fin de semana, como de pronto para ir adelantando, porque pues 5 ejercicios son 5 ejercicios. Pero por eso, precisamente para que no se les acumule con parciales y demás, la idea es poder hacerlos en clase, parte en clase y parte que ustedes también lo desarrollen durante su trabajo individual. Entonces, sí, los voy a cargar con tiempo para que tengan todo el chance de hacer. Son 5 ejercicios y 5 ejercicios tipo parcial. Diferente a lo que ya se han explicado en clase. Completamente diferente. Bueno. De hecho, la idea es que podamos desarrollar, ya con la profesora Débora hemos intercambiado a petición o a raíz del parcial anterior, ya hemos intercambiado ejercicios. Entonces, algunos de los ejercicios que van a tratar ellos en clase también los vamos a desarrollar durante este taller de la próxima semana. Y los que no alcancemos a abordar, las tipologías que no alcancemos a abordar, pues las manejamos en la clase de dudas y preguntas antes del parcial. Entonces, vamos a tener bastante tiempito para poder hacer las hojas de cálculo, identificar cuándo es un tipo de ejercicio que involucra soluciones diluidas o soluciones concentradas y aplicar la metodología que convenga para el caso. Ahora, también es importante resaltar que si ustedes, como vimos en la clase pasada, cuando tenemos soluciones diluidas, hacemos ciertas aproximaciones, ¿sí? Y es un caso simplificado, pero el caso genérico es cuando tenemos soluciones concentradas. Es decir, que si ustedes utilizan el método que evaluamos ahorita, que aplicamos ahorita para soluciones concentradas, es igual a la metodología para soluciones diluidas. Es decir, que para soluciones diluidas puedo tomar la aproximación o el método para soluciones concentradas. Entonces, de ahí sí es a sesión particular. Bueno, entonces, Carol, Daniela, ¿me puedes ayudar leyendo el enunciado, por favor? Se efectúa la absorción con agua en una torre empacada que tiene área de sección transversal de 0,186 metros cuadrados. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos perfecto. A 293 Kelvin y 101,32 kilopascales, una atmósfera. El aire de entrada contiene 2,6 mol de acetona y el de salida 0,% mol. El flujo de gas es 13.65 kilogramos mol aire inerte por hora. El flujo de agua pura en la entrada es 45,36 kilogramos mol agua por hora. Los coeficientes de película para los flujos dados son 3,78 por 10 a la menos 2 kilogramo metro por segundo por metro cúbico por fracción mol y 6,16 por 10 a la menos 2 kilogramo mol por segundo por metro cúbico por fracción mol. Los datos de equilibrio se dan en la siguiente tabla. Listo.
Ahora nos piden encontrar la altura de la torre empacada y el diámetro de la torre. Si el empaque consta de anillos racing de 2 pulgadas de cerámica. Ya pueden ver el Excel. ¿Me confirman, por favor? Ya, profe, ya se está bien. Listo. Entonces, lo primero que la información que nos suministran es básicamente las condiciones de la torre y les sugiero que los primeros cálculos que hagan, en este caso, sea determinar esas propiedades físico-químicas que luego van a emplear ya sea para el cálculo del factor de inundación, del factor se me olvida el nombre del factor, de este factor de flujo, el factor de flujo, y también nos correlaciona, nos permite determinar ese peso molecular promedio y la densidad del gas. Entonces, siempre traten de que cuando comiencen este tipo de ejercicios, determinar o identificar esas propiedades físico-químicas y unificar, ya sea dependiendo de lo que les solicite el ejercicio, si les solicita en kilogramo mol o en libramasa mol, en libramasa por mol, o en unidades inglesas o unidades internacionales, pero lo importante es que puedan primero hacer esa primera parte que es conversión de unidades. En este caso el enunciado afortunadamente nos da tanto en unidades inglesas como internacionales los parámetros o las condiciones de la torre. Entonces, con esta información, pues, conocemos la temperatura, conocemos la presión, conocemos el peso molecular de inerte, en este caso es aire, el peso molecular promedio, el peso molecular promedio que va a estar en función de esas concentraciones, tanto en el fondo como en el tope de la fase gas, el peso molecular del solvente puro, el peso molecular del soluto, la densidad del inerte, la densidad del gas, la densidad del líquido inerte y, obviamente, la atención en la viscosidad. Es viscosidad. Y la viscosidad en pascales por segundo. ¿Vale? Entonces, como lo veíamos en algunos ejercicios anteriores, lo que es el peso molecular de inerte requiere que yo conozca las fracciones en la fase gas y en la fase gas principalmente de la corriente con mayor, la corriente concentrada. Es por eso que ese peso molecular lo calculamos en función de estas corrientes que entran por el fondo para torres de absorción. El enunciado nos daba tanto la fracción mol de esa fase gas que ingresa y a partir de esa fracción mol yo podía conocer o calcular la fracción libre de inertes. También me da a conocer la fracción mol del líquido que es del gas que sale de la torre y a partir de esa información pues calculo la fracción libre de soluto. No es nada diferente. También nos dicen que ese solvente entra puro y por tanto la concentración en el tope para esa corriente líquida que ingresa va a ser igual a 0. Otra información relevante son los caudales el flujo libre de inertes tanto para la fase gas como la fase líquida. Esta relación o esta información me permite calcular la relación libre de inertes para la relación libre de inertes líquido-gas para la torre
y a partir de esta información poder calcular el Y sub, el X sub A, que no nos da el enunciado. Hasta allí eso pues es repaso de lo que habíamos visto para Torres de Plata. ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de pasar al segundo punto? Okay. Entonces, lo siguiente es, ya tengo definidas las fracciones, tanto molares como libres de soluto, para cada una de las corrientes, y tengo las relaciones libres de soluto, líquido, gas, para las corrientes concentradas de la torre. Ahora lo que hago es resolver el primer punto, que es determinar la altura de la torre. En este caso, ¿cómo abordarían el problema? ¿Como una solución diluida o concentrada, y por qué? Profe, yo lo abarcaría como una solución diluida, ¿no? Ya que tanto las composiciones libres e inertes como las totales son muy semejantes. Son bajas, exactamente. Son menores al 10%. Entonces, fíjense que las concentraciones en el fondo, y tanto en el fondo como en el tope, son relativamente bajas, son del 0.026, la que entra por el fondo y la que sale de 0.005. Entonces son soluciones diluidas, y por tanto, como dice el compañero Sebastián, gracias Sebastián, podemos tratarlo o podemos abordarlo como una solución, como un caso de soluciones diluidas. Profe, por ejemplo, en el parcial o en cualquier otro ejercicio donde a mí no me lo digan, yo puedo... Pero en este enunciado tampoco te lo dicen. Ah, ok. Y simplemente puedo decirlo que como las concentraciones son muy bajas o la diferencia de esas concentraciones, entonces yo la tomo como diluidas. Puedes aproximarlo, exactamente. Fíjate que la relación molar es de 0.26 y la relación libre de inertes es de 0.27. Es decir, que tú puedes aproximar esas dos fracciones para ese caso particular. Entonces, yo lo que te recomiendo en ese caso es, primero, si te dan información de esa fracción mol, tanto para la corriente de entrada como la corriente de salida, calcules inmediatamente la fracción libre de soluto y verifiques. Si son iguales si la diferencia es menor al 10%, entonces la puedes aproximar o considerar que el sistema se comporta como diluido. ¿Sí? Entonces, Gracias, profe. Puedes hacer ese análisis. Ahora, me solicitan determinar la altura de la torre. Para la altura de la torre, yo necesito, me dan, conozco el diámetro, que es de 0.186 metros cuadrados. También me dan el coeficiente de difusión, el coeficiente de transferencia de masa local. Profe, esa era el área, no el diámetro. Arriba. Ay, sí, perdón, es el área. Perdón. El área, porque no está solicitando el diámetro. El área. El área transversal es de 0.186, ¿cierto? Y nos dan los coeficientes de transferencia de masa local para la fase líquida y gas, que es de 0.06 para el líquido y 0.03 para el gas. Y yo puedo calcular el coeficiente de transferencia de masa global, ¿se acuerdan? Mediante esta ecuación, que me correlaciona esos dos coeficientes de transferencia de masa locales. Entonces, este coeficiente de transferencia de masa global para la fase gas es igual a 1 sobre ese coeficiente de transferencia de masa local más la pendiente por 1 sobre el coeficiente de transferencia de masa local para la fase líquida. Esta pendiente, recuerden que hace referencia a la pendiente de la línea de equilibrio. Entonces, hasta ahora yo no conozco ese valor de la pendiente. Entonces, el enunciado me brinda estas correlaciones o estos valores en el equilibrio, pero me los da en términos de fracción mol de acetona y presión parcial de vapor
en este caso, del amoníaco. Entonces, a partir de la presión parcial, yo tendría que determinar la fracción molar para la fase gas, como el cociente entre esa presión parcial y la presión total. Si la presión parcial nos la da la tabla de equilibrio y la presión total nos la da, pues no, la conocemos por la operación de la torre. Entonces, determinamos para cada uno de esos valores de presión parcial la fracción mol de la fase gas y podemos entonces graficar la línea de equilibrio para ese sistema en el cual estamos tratando la torre. Graficándola nos damos cuenta que es una línea recta. Al ser una línea recta, entonces podemos determinar el valor de la pendiente, que en este caso me da de 1.154. Este valor entonces yo lo necesito para poder calcular el valor de ese coeficiente de transferencia en masa global. Entonces, aquí básicamente lo que hago es utilizar esta ecuación, el valor de la pendiente, para calcular ese coeficiente de transferencia en masa global. Ahora, con ese coeficiente de transferencia en masa global, yo puedo calcular la altura de unidad de transferencia. Esa altura de unidad de transferencia para la fase de gas, recuerden que aquí también ustedes tienen otras fórmulas que relacionan, que para esta misma relación están en términos de del coeficiente de transferencia global para la fase líquida, y también están en términos de los coeficientes de transferencia local para la fase gas y para la fase líquida. Entonces tienen diferentes relaciones que nos permiten calcular esa altura de unidad de transferencia. Que puede ser que, pues, ahorita dentro del ejercicio que vamos a tratar, vamos a hacer un comparativo empleando las diferentes correlaciones o las diferentes expresiones para determinar la altura de unidad de transferencia, ya sea en función del coeficiente de transferencia de masa global para cada una de las fases. Bueno, entonces calculamos ese coeficiente de transferencia de masa global y ahora sí puedo calcular la altura de unidad de transferencia como ese flux másico de gas dividido entre el coeficiente de transferencia de masa global. Pero ese flux másico de gas yo necesito calcularlo porque hasta ahora tengo solamente el flujo molar. Entonces, para determinar el flux másico, necesito dividirlo entre el área transversal. De allí, pues, la importancia de poder conocerlo. Y hay algunos ejercicios en donde no nos dan esta información, entonces normalmente primero tenemos que dimensionar la torre en términos del diámetro para poder calcular luego este flujo másico de gas. Flux másico de gas. Entonces, calculamos este flux másico, entonces observen que yo relaciono este flujo de gas que ingresa a la torre y lo divido entre este área transversal multiplicado por este coeficiente de transferencia en masa global. Ahora, yo para calcular el segundo término y poder calcular la altura de la torre, yo necesito conocer el número de unidades de transferencia de masa. Y como ya definimos que era una solución diluida, porque ya lo verificamos a través de esa comparación entre la fracción molar y la fracción intersoluta, entonces podemos emplear esta aproximación. Conociendo entonces las concentraciones de la fase de la fase de gas, tanto en el fondo como en el tope, y dividiéndola por este valor promedio para la fase de gas. Recuerden entonces que este delta Y es simplemente utilizar esta ecuación que me correlaciona los valores de la fracción molar de gas en el fondo con respecto a la fracción molar en el equilibrio. Y para eso, pues yo necesito también conocer esta relación de equilibrio.
y ya calculé que ya valor. Entonces, también les recomiendo que estos valores los vayan calculando en la medida en que vayan obteniendo los datos. Entonces, lo que hacemos simplemente es eh, reemplazar esos valores de equilibrio y calcular ese delta Y. Ahora, conociendo ese delta Y y la diferencia entre la concentración o la fuerza impulsora, yo conozco entonces la altura el número de unidades de transferencia, multiplicando el número de unidades de transferencia por la altura de la unidad de transferencia, entonces calculo la altura de la torre. En este caso, la altura de la torre me da 1.92 metros. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ese era como el repaso de lo que es la aplicación de estas ecuaciones para solución equilibrada. ¿Más preguntas? Listo. Ahora, el otro punto me pedía calcular el diámetro de la torre. Recuerden que para el diámetro de la torre yo necesito conocer las características de el tipo de empaque. El enunciado me dice que son anillos Racing de cerámica. Y para estos anillos Racing de cerámica de 2 pulgadas. Entonces, lo que hago yo, pues debo tener a la mano esa tabla de características de empaque. Y para 2 pulgadas determino cuál es ese coeficiente de empaque, en este caso es 65, y el valor que relacionado. Este coeficiente de empaque, entonces lo determino, lo verifico y luego hallo el parámetro de flujo. El parámetro de flujo. Este parámetro de flujo va a estar relacionado o va a estar en función de la relación másica entre las corrientes concentradas de la torre. Estas corrientes concentradas yo previamente las había determinado acá, y recuerden que acá tengo la relación líquido-gas, líquido-soluto, pero en fracción mol debo multiplicar por el peso molecular, que es lo que hago acá, de estas corrientes líquido-soluto, y así calcular esta relación másica de la relación másica líquido-gas, y así calcular el coeficiente o el parámetro. Entonces, este parámetro de flujo en correlación a ese primer factor que lo calculamos con la relación de la densidad tanto de gas como de líquido elevadas a la 1 medio, que es la expresión que tengo aquí. De aquí, lo que sigue es poder calcular, bueno, conocer el coeficiente de inundación y el coeficiente de operación. El coeficiente de inundación yo lo puedo verificar directamente en la gráfica. Lo puedo verificar directamente en la gráfica porque el coeficiente de inundación está en función de ese parámetro de flujo, y implica ese parámetro de flujo de 0.071. Entonces, para 0.071, que es, en este caso sería en esta línea, y que cruza con la curva de inundación, determino el K de inundación, que me da aproximadamente 0.02, 0.0. Y lo tengo como 0.022. Con este K de inundación, pues ya yo tengo las condiciones de inundación, pero me falta calcular el K de operación. El K de operación, recuerden que está en función de ese flujo másico de gas, que lo conocemos también, el parámetro, el coeficiente de empaque, y ya lo determinamos por la tabla, la densidad del líquido, que también me la conozco, con la viscosidad del líquido, es μ,
y las densidades tanto del gas como del líquido. Entonces, con estos datos que ya previamente conozco, simplemente los correlaciono y calculo este parámetro de inundación. Este coeficiente de capacidad, coeficiente de capacidad. Este coeficiente de capacidad me da 0.01. Aún no lo ubicaba acá. 0.01. 0.01 me da aproximadamente por aquí, sobre la línea. Y cuando intersecta con este parámetro de flujo, entonces determino o puedo mirar también cuál es la caída de presión. En este caso es de 50 newton por metro cuadrado. En este caso no la requerimos, pero sí la vamos a emplear para verificar cómo está operando la torre, si está operando de forma adecuada o no. Finalmente, entonces, tenemos el área transversal, que nos la han enunciado, es de un 0.186, y el diámetro de la torre, para este caso, entonces va a estar dado por la raíz de 4 por el área transversal dividido entre pi. Y el diámetro de la torre dividido entre el diámetro nominal del empaque me permite verificar si está de acuerdo o si está operando de forma adecuada o no la torre. Esta correlación o esta relación me da 29.5 y recuerden que esa relación debe estar en el rango de 8 a 20 para considerar si se encuentra o si es adecuada esa relación entre el diámetro nominal y el diámetro de la torre. Entonces, este tipo de ejercicios son los que van a incluir, por ejemplo, los cálculos que complementan lo que es el dimensionamiento de la torre. De la determinación de las concentraciones de las fracciones básicas, molares o libres de soluto, hasta la obtención del diámetro de la torre y la altura de la torre, para soluciones de límite. No sé si tengan alguna pregunta de este ejercicio. ¿Ninguna? Entonces, Recording stopped. básicamente esos dos ejercicios eran los que le tenía para el día de hoy, para que voy a cargar de forma inmediata para que lo revisen. Si tienen alguna duda, la revisamos. Y si no, pues nos vemos entonces la próxima semana en el taller para poder comenzar a tomar la destreza y que vayan desarrollando sus propias plantillas y que vayan identificando cuándo son soluciones divididas concentradas. Y les recuerdo, por favor, leer en los capítulos, tanto el capítulo 10 de Ancópolis, el capítulo 18 de Mateo. Bastante completo la información que yo les he suministrado y los aquí nos van a pedir también la caída de presión. Incluso si ustedes encuentran un ejercicio o alguna duda, la podemos resolver durante la semana previa a la acción. También les iba a comentar que
que por favor me ayuden a resolver la encuesta. Ahorita le voy a enviar particularmente a todos los estudiantes para que me ayuden a resolver la encuesta y poder pasar la carta, porque hasta la próxima semana tengo fecha de hacer la solicitud para mantener de forma remota. ¿Profe? ¿Verdad? Profe, ¿el horario de consulta los lunes es en qué horario? De 2 a 4. Es que yo tengo clase de 1 a 5. ¿Usted me podría atender después de las 5? Claro, sí, claro que sí. ¿Y por Igual, dónde es? ¿O el link? O no sé. si quieres, escríbeme al correo y yo te envío de vuelta el link de conexión para la Sí, reunión. profe, es que yo le escribí un correo diciéndole que tenía una duda con un ejercicio, que no había podido asistir a la consulta del lunes porque tengo clase de laboratorio, pero usted no me respondió. Ya lo reviso. No, bueno, Si quieres, profe. entonces déjame creo el link y ya entonces nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Bueno, profe, muchas gracias. Lo voy a compartir aquí por el chat. Listo, entonces ya les compartí en el chat el link de la hora de consulta y quienes quieran asistir, entonces nos vemos el lunes de 5 a 6. ¿Listo? Entonces, nos vemos el martes, perdón. Profe, Señora. profe, ya lo puse en el chat. Sí, pero No sale, profe. No sale. que le envíes. Profe, otra duda. Ahora sí. ¿Usted sube este último Excel donde explica el último ejercicio? Claro, sí. Ese sí lo voy a subir. Este sí lo voy a subir. Lo voy a subir en la carpeta de Drive de hoy. Vale, profe, muchas gracias. Igual, por favor, revísenlo. Estoy tratando de que en las clases pues, ser detallado y demás y aprovechar el tiempo para explicárselo, pero la idea es que ustedes puedan tomarse la tarea de revisar los cálculos, de analizar el porqué y todo esto, ya sea que lo resolvamos en clase o a través de la hora de consulta, para que no esperen hasta el final para resolver las dudas. Igualmente es muy importante que hagan... Profe, yo no puedo asistir a la hora de consulta, pero cualquier duda la puedo hacer por medio del correo. Sí. Gracias, profe. Igualmente, lea mucho, o sea, les recomiendo puntualmente lean el capítulo de McCabe, ese está muy claro de todos los libros, es el que más fácil o más claro lo desarrolla todo este tema. Entonces, tanto el McCabe como el McCabe y el Jan Coppers. Traten de revisarlos y si tienen alguna duda, pues también aprovechemos esa última semana y resolvemos y contrastamos el por qué y por qué hacemos esas aproximaciones y demás. Porque eso es lo que pasa durante el parcial, es cuando vienen las dudas. Entonces, aprovechemos este espacio
y tratemos de resolver dudas. ¿Listo? Y este fin de semana les cargo las notas hasta ahora de quizzes, talleres y trabajo. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.